Muy buenas noches. Mi nombre es Luisa Verónica Calva Gonzaga, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, carrera a distancia de Derecho. Me encuentro cursando el cuarto ciclo. Espero que este video sea de su agrado, porque este pertenece a a la materia, perdón, de práctico 1, servicio comunitario. Esto corresponde al anexo 9, que es de la cartilla digital, con el tema estafa, fraudes y extorsión. A continuación, iré hablando punto por punto sobre el tema. El objetivo de esa cartilla es informar a la población en general sobre los delitos de estafa, fraude y extorsión, de cómo se han dado en el Ecuador, así como de lo que hace el Estado para contrarrestar el problema. Es decir, las políticas, leyes y normativas impuestas con la finalidad de hacer cumplir nuestros derechos y para atacar el problema. Así también buscar informar sobre las causas y las consecuencias de estos delitos en los grupos vulnerables que tenemos y sobre todo dar a conocer los derechos digitales que poseemos. Estafa. En el Ecuador, la estafa es un delito de acción pública tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, que puede ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado y constituyen factores de riesgo el constante crecimiento del comercio convencional y electrónico, operaciones financieras e inmobiliarias, la necesidad imperiosa de las personas de mejorar su calidad de vida, de acrecentar su patrimonio. Esto ha generado un despliegue de múltiples actividades que son el espacio propicio para que los estafadores dentro y fuera del país transgredan la ley. El fraude. El fraude puede describirse en términos generales como la aceptación por culpa de la gente de la administración adversa de los activos que la gente pretende utilizar para su propio beneficio o el beneficio de la otra parte. Los fraudes son perpetrados por individuos y organizaciones para obtener dinero, propiedades o servicios, evitar pagos o pérdidas de servicios, asegurar una ventaja personal o del negocio. ¿Qué es la extorsión? La extorsión es un tipo penal que involucra la libertad y el patrimonio económico por cuanto requiere del sujeto activo la realización de un actuar no querido por éste, que afecta no solo su propiedad, sino también su libre desarrollo de la personalidad y la estructura familiar misma. Este delito tiene como objeto de la extorsión a la persona que es obligada a hacer, aceptar o renunciar a una determinada acción. ¿Cómo se ha dado en la actualidad? En la actualidad, los elementos constitutivos de estos delitos tenemos los elementos objetivos y los elementos subjetivos. En los elementos objetivos tenemos una conducta engañosa, sujeto activo y pasivo, un proceder errado de la víctima, la disposición patrimonial y el perjuicio. Y en los elementos subjetivos, el dolo, el ánimo de lucro. En el Ecuador, durante el 2021 existieron 1.628 casos de extorsión digital, una cifra mayor a lo que se registró en el año 2019 y 2020. En el arranque de este 2022 se presentan nuevos hechos similares que preocupan a la población y que deben conocerse para evitar caer en estos delitos criminales.
Los criminales han desarrollado nuevas formas de llevar a cabo sus fechorías, y es así que se informó a la ciudadanía de la siguiente modo operativo. Este martes 11 de enero, el presentador de televisión de Ecuador TV, Arturo Barriga, hizo público el malestar que sentía ante un supuesto caso de estafa. Un número desconocido que le escribió, llamó e intimidó vía WhatsApp. El mensaje era de un sujeto llamado Kelvin Ruiz, quien aseguraba ser el presidente y líder de la organización de los choneros. Hay una persona que está pagando unos dólares a 3 de nuestros muchachos para que te metan unos tiros. Necesito ponerte al tanto de quién es esta persona. Te sugiero que me llames porque esto es delicado, decía el mensaje de Ruiz. De inmediato, el actor de TV procedió a notificar este hecho a la policía, por lo cual el Ministerio de Gobierno se contactó con él para guiarle en el caso que persista. Está en incómoda situación. Las recomendaciones que le dieron fue la de bloquear la cuenta, el número y perder todo tipo de contacto con esa persona. Lo que buscaban los presuntos estafadores, según las investigaciones, es asustar a la víctima y conseguir montos que sobrepasan los 500. Las transferencias se realizan a las cuentas depositadas en el exterior. ¿Cómo se puede constatar en este caso no siendo el único? Los medios digitales se están convirtiendo en herramientas poderosas para los delincuentes puedan obtener datos personales de los usuarios de diferentes páginas o de redes sociales y de esa manera amenazar, obligar, amedrentar con causar daño a familiares, atentar contra la vida de la víctima, así como también se han hecho pasar por familiares de la víctima solicitando su ayuda. Y los usuarios de los medios tecnológicos están siendo blanco fácil debido a la falta de información sobre el tema o a la falta de conocimiento para un correcto manejo de las TICs. Así también la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, alerta a la ciudadanía por la presentación de casos de suplantación de identidad, práctica irregular usada para cometer ilícitos de diversa índole, tales como fraudes bancarios, estafas a casas comerciales, robo de identidad digital y de datos, espionaje, estafas a ciudadanos, entre otros delitos que han aumentado en los últimos años, sobre todo en las redes de telecomunicaciones, en Internet y en las plataformas sociales. La pandemia. La pandemia y el confinamiento propiciaron un crecimiento exponencial de la actividad online y esto trajo consigo un incremento en la cantidad de ciberataques. En el año 2020 la Fiscalía recibió 18.616 denuncias por delito de estafa electrónica. El Código Integral Penal tipifica en la sección tercera de los delitos contra la seguridad y los activos de los sistemas de información y comunicación. En total son 12. Entre los más importantes están interceptación ilegal de datos, persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes, páginas electrónicas, etcétera, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a un sitio web diferente al que desee, tendrá una pena de 3 a 5 años. Acceso no consentido a un sistema informático telemático. La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático tendrá una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Estafa, persona que, para obtener un beneficio patrimonial mediante la simulación de hechos falsos o deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, introduzca por error a otro con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio. Tendrá una pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Persona que utilice fraudulentamente el sistema informático o redes electrónicas para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aumentan cada vez más las personas que son parte de los ciberdelitos. Estos tienen su propia terminología dependiendo del método que se utiliza. Una de las formas más comunes de los ciberdelitos es el phishing. ¿Qué es esto? Es el robo con identidad digital. Considero que entre las principales causas para ser víctima de estos delitos están la falta de conocimiento sobre el modo operativo de estas bandas delincuentes que a diario se vienen presentando o aparecen de forma en mayor cantidad. No proteger los datos personales al navegar el Internet. A veces somos demasiado confiados y creemos que nadie puede entrar a nuestros datos o esculcar nuestras cosas personales. Exponer la vida diaria mediante redes sociales. No exponerlo durante las redes sociales que es Facebook e Instagram. Proporcionar datos personales en páginas de Internet. No hacerlo únicamente, proporcionar los datos que sean necesarios. Falta de conocimiento al momento de manejar redes sociales o páginas de búsqueda. Pienso que en este punto debemos de irnos actualizando y preguntar, informarnos sobre lo que está sucediendo. Poca supervisión por parte de los padres en las actividades que realizan los hijos. Falta de talleres informáticos para la sociedad civil. Sería muy importante de que se dé talleres en las instituciones educativas, públicas y privadas, haya una unión de estas instituciones para mejorar e informar a la ciudadanía de lo que está pasando. Falta de conocimiento de la ley, desconocer los derechos digitales. Efectos. Para poder decir que se han efectuado estos delitos, se considera que deben existir ganancias ilegales obtenidas por una entidad o sujeto activo, así como el daño hacia el tercero debe ser necesariamente asociado con la naturaleza económica. Claro está que no es la única consecuencia que conlleva ser víctima de estos delitos. Podemos considerar también afección al patrimonio de la víctima, vulneración de los derechos digitales, amedrentación por amenazas y riesgo de perder la vida. Poner en peligro la vida de sus familiares, ser víctima de extorsión, poner en juego la dignidad de la víctima. Al ser mediante la red, la información se difunde con mayor rapidez. Grupos vulnerables. En este tipo de delitos, los principales grupos vulnerables son los adolescentes. Los adolescentes cada día se dedican más tiempo a navegar por Internet y en redes sociales y al destinar tanto tiempo a actividades en línea son quienes más información personal depositan en diferentes páginas de la red. Información como correos electrónicos, número de teléfono, ciudad donde viven e incluso ocasiones las direcciones exactas de su ubicación de su casa. ¿Quiénes son sus familiares? Postean fotografías donde se pueden identificar establecimientos, donde estudian, cómo se ve su casa, cómo es su auto o donde viajan con frecuencia o al hacer compras en línea. Se entrega datos como número de cuenta, número de tarjetas, número de identificación únicos y entre otros datos, lo que facilita a los delincuentes saber cómo manipular, encontrar, amenazar a sus víctimas. Si los jóvenes usaran correctamente el Internet, no se tuviera en gran cantidad estas consecuencias. Y también si el Internet es usado correctamente para los trabajos de colegio y para el aprendizaje normalmente, es bueno que los adolescentes hagan uso del Internet. Por eso, los padres deberían controlar a sus hijos, estableciendo normas y límites que deben respetarlos.
Los adultos mayores también se encuentran en el grupo de los vulnerados, debido a que la mayoría de estos no conoce del todo cómo funcionan las redes sociales o páginas de Internet. Muchas veces conocen solo lo básico para desenvolverse en el área debido a la época en la que nacieron y las personas que forman parte del grupo de la tercera edad. Son mucho más vulnerables aún al ser víctimas de extorsión por llamadas telefónicas o mensajes. Los adultos mayores son un grupo de población atractivo para los estafadores por diversas razones. Son dueños de bienes, poseen ahorros, capital atractivo, buen crédito y beneficios de ley por su edad. También es menos probable que reporten fraudes y suelen estar menos familiarizados con la tecnología. En consecuencia, son más vulnerables a las estafas de tipo financiero. ¿Cómo evitar? El Centro de Respuestas a Incidentes Informáticos de Acotel recomienda tomar en cuenta algunas medidas que reducirán el riesgo de ser víctimas de fraudes bancarios, estafas a casas comerciales, robo de identidad y de datos, espionaje, estafa a ciudadanos, entre otros delitos. Procurar no dejar copias de cédula de identidad en cualquier otro documento de identidad o transaccional desatendidas o en manos de extraños. Informarse sobre lo que significa la suplantación de identidad mediante phishing y otras técnicas de robo de datos en medios digitales. Configurar la privacidad y seguridad de nuestros perfiles en bancos, tarjetas de crédito, plataformas de compra en línea, redes sociales y en toda la plataforma digital de las que actualmente se utilizan. Usar contraseñas fuertes que contengan una longitud mayor a 10 dígitos, que incluyan números, mayúsculas, caracteres y que no contengan datos relacionados con cumpleaños, nombres de familiares o datos fáciles de identificación por el atacante. Renovar las contraseñas cada cierto tiempo y en lo posible usar un llavero en el cual nos recordará las medidas de seguridad. No compartir fotos, videos comprometidos, mucho menos con desconocidos, pero aún si hay algún tipo de exigencia por parte del destinario. Revisar la política de privacidad, seguridad y las condiciones del servicio al que queremos acceder, como bancario, compra en línea, red social, gobierno en línea. Asegurarnos que el sitio donde realizamos transacciones y compras por Internet es seguro y tener un candado cerrado en la barra del navegador. No dejar el teléfono móvil, tablet, computador portátil desatendido en lugares públicos. No conectarse a Wi-Fi de dudosa reputación y sobre todo no realizar transacciones ni ingreso a sitios que requieran identificación con claves de acceso en Wi-Fi públicas o que no sean de total confianza. No publicar fotos de forma abierta, principalmente en redes sociales. Usar el doble factor de autenticación en todas las plataformas que lo permitan. Por ejemplo, una contraseña más un mensaje de texto. Según EQCER, la suplantación de identidad puede ocasionar problemas de credibilidad, afectar a la reputación y provocar pérdidas económicas. Derechos digitales. Es sumamente necesario conocer y reconocer los derechos digitales que tenemos todos y cada uno para así poder reclamar y hacer cumplir con lo que merecemos. Los más importantes detallan a continuación. Derecho a la neutralidad del Internet. Los proveedores de servicios de Internet deberán ser transparentes en su oferta de servicio, evitando discriminar a los ciudadanos por motivos técnicos o económicos. Derecho a la seguridad digital. Derecho de los usuarios a la seguridad en las comunicaciones que realicen a través de Internet. Derecho al olvido en búsquedas en Internet, servicio de redes sociales y equivalente.
Los motores de búsqueda en Internet deben eliminar los resultados que surgen a partir del nombre de una persona cuando haya datos inexactos, no pertinentes o no actualizados. Derecho a la portabilidad. Los usuarios pueden recibir y transmitir los contenidos que han facilitado los prestadores de servicios de Internet. Derecho a la negociación colectiva. Los convenios colectivos pueden establecer garantías adiciones de los derechos y libertades relacionado con los datos personales de los trabajadores y los derechos digitales en el ámbito laboral. Derecho a la protección de datos de los menores en Internet. La ley establece que los centros educativos en cualquier persona que desarrolle actividades con menores de 14 años de edad deberá contar con el consentimiento del menor o de sus representantes legales. Derecho a la actualización de informes en medios digitales. Los usuarios podrán solicitar a los medios de comunicación digitales un aviso de actualización visible junto a las noticias, si estas no reflejan su situación actual por circunstancias posteriores a la publicación. El Estado. El derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad democrática debe respetar. Por tanto, para asegurar la autonomía de los individuos, decidir los alcances de su vida privada, debe limitarse el poder tanto del Estado como de organizaciones privadas, de cometer intromisiones ilegales o arbitrarias en dicha esfera personal. En particular, debe protegerse la información personal de los niños, niñas y adolescentes, sin que se afecte su dignidad como personas, ya que ellos tienen una expectativa razonable de privacidad al compartir su información en ambientes digitales, dado que considerar que se encuentran en un espacio privado. En años recientes, muchos conflictos o violaciones de derechos como consecuencia de difusión de datos personales, invasión de la vida privada, difamaciones en Internet y las redes sociales digitales han llegado a los tribunales de justicia. Algunas decisiones han mostrado el rol de los jueces para decidir situaciones nuevas con apego a los principios fundamentales. Sin embargo, la proporción de los conflictos que tienen un real acceso a la justicia es mínima. Los sistemas judiciales tienen un rol muy relevante en el aseguramiento de un buen uso del Internet y las redes sociales digitales. Las sanciones civiles y penales deben aplicarse no solo para rectificar los derechos vulnerados, sino también para enviar a los ciudadanos y a las empresas reglas claras sobre la interpretación de las leyes y de los principios fundamentales. La Constitución. En el artículo 327, la relación laboral entre personas trabajadores y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora. La contratación laboral por horas o cualquier otra que afecte los derechos personales trabajadoras en forma individual o colectiva. El cumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo a la ley. En el artículo 347 será responsabilidad del Estado numeral 7 erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital y apoyar los procesos de posalfabetización y educación permanente para personas adultas y la superación del regazo educativo. El Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 181 nos habla de la extorsión. La persona que con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero obliga a otro con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto de negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio
o el de un tercero será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La sanción será de 5 a 7 años si se verifican alguna de las siguientes circunstancias. Si la víctima es una persona menor a 18 años, mayor a 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad o una persona que padezca enfermedades que comprometan su vida. Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercio u otra similar, o con una persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tercero, si el consentimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual pueda derivarse la calamidad, infortunio o peligro común. Cuarto, si se comete total o parcial desde un lugar de privación de libertad. Quinto, si se comete total o parcialmente desde el extranjero. En el artículo 186, numeral 2, estafa, la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí mismo o para una tercera persona mediante la simulación de los hechos falsos o la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos induzca a error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera. Será sancionado con pena de libertad de 5 a 7 años. La pena máxima se aplicará a la persona que defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o multipliquen sus dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copiar o reproducir información de tarjetas de crédito, débito o pagos similares. La Ley Orgánica de Protección de los Datos Personales. En el artículo 23, derecho a la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso de manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales, con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informática, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter inclusivo, sobre todo lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. El sistema educativo nacional, incluyendo el sistema de educación superior, garantizará la educación digital, no solo a favor de los estudiantes de todos los niveles, sino también a los docentes, debiendo incluir dicha temática en su proceso de formación. Política pública por Internet segura para niños y niñas y adolescentes. Reconocer tal escenario de oportunidad o desconocer el devenir del mundo inmerso en la tecnología digital será inútil. Pero desconocer los riesgos y potenciales vulnerabilidades en la web también. De allí la necesidad por la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos virtuales y digitales. Promover los derechos de la niñez y adolescencia en la Internet con la finalidad de protegerlos requiere de prácticas y normativas significativas en torno a esta temática. Junto a un enfoque interregional, permitirá el desarrollo de herramientas que promuevan sus derechos como ciudadanos digitales. Memorándum de Montevideo, en el artículo 26, toda red social digital debe establecer medidas necesarias para limitar el acceso por parte de los terceros que desarrollan las diferentes aplicaciones que el servicio ofrece, juegos, cuestionarios, anuncios, entre otros, a los datos personales de los usuarios cuando estos no sean necesarios ni pertinentes para el funcionamiento de dichas aplicaciones. La red social tiene que asegurar que los terceros que desarrollan aplicaciones en sus plataformas únicamente podrán acceder a los datos personales de los usuarios
con el consentimiento expreso de estos. La red social digital debe asegurarse que los terceros desarrolladores soliciten únicamente la información indispensable, pertinente y no excesiva para el uso de dicha aplicación. Y con esto he culminado este video y espero que sea de su agrado. Que tengan una excelente noche.